La Biblia está llena de historias de hombres extraños. Cada uno de los protagonistas de las páginas de la Biblia, si lo miramos comparándolo con lo que se supone que es el promedio de la humanidad, pues vamos a ver que son absolutamente extraños. Ese es el título para hoy, la historia de un hombre extraño. Y vamos a ver la historia de Noé. En Génesis capítulo 6, versículos 9 al 22, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a ver qué nos muestra el Señor para nuestra propia vida. Porque es que no se trata de leer una historia porque sí, porque es bonita o es novedosa. ¿Cuál es la enseñanza que logramos de aquí? Versículo 9 dice: este es el relato de Noé y de su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. La Nueva Traducción Viviente es muy clara en la descripción de Noé, aunque nos llama siempre la atención esa capacidad de resumen que tiene la Escritura con respecto a lo que fue una vida. Nos dice aquí en este versículo tres cosas: que era un hombre justo, que era una persona intachable en ese tiempo y que anduvo en íntima comunión con Dios. Reina Valera dice que caminó con Dios. Pero entonces analicemos lo primero. ¿Qué es un hombre justo? A grandes rasgos, la justicia es únicamente patrimonio de Dios. Es decir, cuando el hombre es justo, es que está haciendo lo que está dentro de la voluntad de Dios. Nadie puede ser justo en justicia humana. La justicia humana siempre es injusta en algún aspecto. Solo Dios es completamente justo y entonces Él nos transmite su justicia a través de la presencia de Cristo en nuestro corazón. Pero la palabra sí da algunas características de lo que es un hombre justo. El Salmo, por ejemplo, 1, versículos 1 y 2 dice, en la traducción en lenguaje actual: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Bueno, un hombre justo, a la luz de la Escritura, tiene muchas características. No se puede resumir en una sola palabra o frase, pero los pasajes nos orientan sobre ciertos aspectos. El Salmo 1 nos dice que aquel que hace la justicia de Dios, en primer lugar, no anda en malas compañías. Por tanto, no recibe de ellas malos consejos, porque ese es el problema de andar con personas que no están en los caminos del Señor y no están bien en los caminos del Señor. Porque a veces podemos tener un amigo cristiano, pero su comportamiento o su lenguaje o sus actitudes dejan mucho que desear. Lo ideal es que siempre buscáramos nosotros a alguien que estuviera un peldaño más alto para que Él nos estimule a subir en la altura espiritual. Desechemos las amistades que son malas consejeras, que son mal habladas, que buscan solamente los deleites de la carne, porque esas malas compañías van a corromper las buenas costumbres, dice el proverbio. La bendición llega para aquellos que cada día están subiendo en el camino de la santidad, no con esfuerzo propio, sino con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Señor, hoy detecté esto que no está bien para tu voluntad según lo que dice tu palabra. Ayúdame a quitarlo de mi vida. El Salmos 15, versículos 2 al 5, nos habla
en todo el trayecto de lo que es el corazón sincero y transparente, algo que tenemos que desarrollar en nuestra vida espiritual, aprender a ser totalmente sinceros, obviamente primero con Dios, pero para ser sinceros con Dios tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, y así solamente es que podremos ser sinceros con los demás, lo que incluye la pareja, los hijos, la familia, los amigos y nuestros hermanos de la iglesia. El Salmo 15, versículo 2 dice, uno preguntaba, ¿quién podrá estar en el santo lugar, en la presencia de Dios? Entonces el 2 responde, solo quien hace lo bueno y practica la justicia. O sea, hace lo que Dios haría. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Hablaba yo de la transparencia, de la sinceridad. Así es. Piensa en la verdad, con la verdad y habla con verdad. Versículo 3. Solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. No usa su boca para maldecir, sino para bendecir. Versículo 4. Solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. Solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Solo quien presta dinero sin cobrar intereses, y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente. Quien así se comporta, vivirá siempre seguro. Este es el justo del Salmo 15. Entonces tenemos ya un perfil de Noé, cuando lo describe como hombre justo. Hablaba, actuaba, pensaba y sentía en forma completamente correcta y espiritual. Y esto nos está haciendo una invitación a nosotros para que examinemos precisamente esto que acabo de decir: pensamientos, acciones, palabras, actitudes. ¿Están de acuerdo a Dios? Continúa el versículo 9 de Génesis 6 describiendo a Noé. Ya dijo, hombre justo. Ahora dice, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Uy, esto ya se complica un poco. Algunos estudiosos, y yo digo muy estudiosos porque se toman el trabajo de hacer tareas monstruosas, increíbles, han calculado la población mundial en la época del diluvio. Y han dicho que si hoy existen 8.000 millones de personas, para el diluvio probablemente habían 3 a 5.000 millones de personas, es decir, la mitad de lo que hay hoy. Y esto justificado por la gran longevidad, la forma como vivían estos varones tantos años y por la fecundidad. Entonces tenían muchísimos hijos. El mundo mejor se pobló rápidamente por esos dos factores. Pero aunque fueran solamente 1.000 millones de personas, la octava parte de lo que hay actualmente, la Biblia describe a Noé como el único intachable entre todos los demás. Es por eso que fue el único superviviente con su familia, de toda la mortandad tan impresionante que hubo en ese diluvio. Y quiero resaltar, única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. ¿Cómo se estrellaría Noé con el resto de la población? Porque él vivía de una forma totalmente diferente, de acuerdo al título. Noé, una persona extraña. Debía ser muy extraño a los ojos de la humanidad de esa época. Así como lo es ahora aquel creyente cristiano que está completamente comprometido con su Dios y con su Señor Jesucristo. Es una persona que contrasta, resalta y, ¿por qué no?, muchas veces también desentona
para ellos, porque no bebe, porque no baila, porque no dice groserías. Entonces lo miran directamente como un ente raro, un personaje que no es frecuente. Y nos dice ese versículo que por esas dos razones, porque no era justo y era intachable, entonces anduvo en íntima comunión con Dios. Anduvo en constante presencia de Dios. Yo creo que si somos cristianos de corazón, todos en el fondo soñamos con vivir en esa comunión íntima con el Señor todos los días, a todo momento. Pero fíjense que solo unos lo van a lograr. La comunión es algo que debe ser continuo y corresponde directamente, en forma proporcional, a la manera como yo me comprometa con Dios y por tanto permita que el Espíritu Santo me perfeccione en cada momento. Yo insisto en esto porque es que el diablo siempre quiere poner el cristianismo como algo muy difícil, como algo imposible. Es que en qué momento yo voy a tener la santidad de un Pablo o de un Pedro o de un José, el padre putativo de Jesús, cuando yo ni siquiera logro refrenar mi lengua. Hermano, hermana, sí es posible. Estamos hablando de un milagro. El milagro que hace el Espíritu Santo en tu vida cuando tú dices, quiero ser una persona intachable. Así se me venga el mundo encima, así me critiquen, así me llamen excéntrico o hasta loco, así me apedreen, porque en esa forma de vida intachable y justa hay gran recompensa y gran gozo. Noé debió haber sido una persona llena de la presencia del Espíritu Santo y por tanto vivía en ese regocijo que veíamos ayer en la palabra. El tener comunión con Dios lo hacía brillar de una forma particular. Entonces, ¿por qué quedaría consignada una historia así? Pues obvio, para nosotros, para que miremos qué es lo que realmente queremos en nuestra vida. Dice Romanos 15:4 en la Nueva Traducción Viviente: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Es mucho lo que nos da la palabra. Primero nos enseña, dice aquí este versículo, nos da esperanza, es decir, esa capacidad de mantenernos a pesar de las circunstancias en contra. Ánimo, dice la palabra, nos fortalece, nos renueva. Paciencia, dice Romanos 15:4. Si las cosas no salen como queremos, no importa, sabemos que todo va a obrar para bien. Por eso podemos esperar hasta que la bendición se vea. Pero sobre todo, las promesas que todavía no se están cumpliendo son un imán que nos atraen, son algo que nos sostienen y nos mantienen mientras se llega a ese cumplimiento. Por ejemplo, el arrebatamiento, que es tan criticado por muchos. Pero ¿cuál arrebatamiento? Pero es que llevamos tantos años predicando del arrebatamiento y nada. Sí, hermanos, es hasta que el número de nuestros consiervos se complete. Entonces tú lo que debes hacer es dar gracias a Dios porque tienes un día más de oportunidad. Tenemos entonces que Noé fue un hombre muy extraño, porque fue primero avisado por Dios. El Señor, de alguna manera, no está consignado cómo, llega a la vida de Noé y le dice: va a haber una catástrofe universal. En la tierra van a pasar muchísimas cosas. Prepárate tú, porque el tiempo se está acabando. Parece que el tiempo fueron 120 años según lo que dice el capítulo 6 de Génesis. Pues Noé tuvo tiempo de construir el arca
para dejarnos a nosotros la enseñanza que todavía tenemos tiempo de construir ese vehículo por el cual vamos a navegar hacia el Señor Jesucristo. Lo extraordinario aquí es que Noé le creyó a Dios, y es más extraordinario porque todo parece indicar, según está consignado en la palabra que ya vamos a leer, que hasta el momento nunca había llovido en la tierra. Imagínense entonces esto: el Señor se te aparece o te habla, o tienes un sueño en el cual Dios te revela que queda un cierto tiempo únicamente para que prepares todas tus cosas y que después va a ocurrir algo totalmente inusual, impensado. Y tú te despiertas de esa visión, de ese sueño, y dices, pero ¿qué fue lo que recibí? ¿Qué locura es esta? Esa es la locura del arrebatamiento, mis hermanos. El arrebatamiento es algo que a los lógicos, a los cuerdos, entre comillas, a los mundanos, no les cabe en la cabeza. Que Dios venga a sacar a la iglesia. Génesis 2, 5 al 6. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Pero es que ahí dice que eso fue en Génesis 2, y estamos en Génesis 6. Sí, pero recordemos que es que la palabra para diluvio en el hebreo quiere decir catástrofe universal. Y la palabra nos dice que se abrieron las fuentes de los cielos y de la tierra. Lo que ocurrió fue que hubo probablemente un tremendo terremoto que removió tierra para que el agua subterránea fluyera toda en cantidad como una especie de catarata invertida hacia arriba, y al mismo tiempo del cielo estaba lloviendo por montones. Eso explicó que tan rápido la tierra quedara totalmente inundada en 40 días. Vemos aquí a Noé enfrentado a su lógica, a su razón, y vemos entonces que a este varón le ganó el espíritu, le creyó a Dios y dijo, si Dios habló es porque algo va a pasar, yo me pongo a trabajar en lo que Él me dijo que hiciera, el arca. Pero viene otra vez algo extraño. Si nunca había llovido, quiere decir que cerca no había sino unos pocos ríos y mucho menos mar. Por tanto, las embarcaciones que debieran estar por ahí cerca deben ser muy pocas. Y el Señor le manda a Noé que haga un barco inmenso. No sería tan grande como los transatlánticos modernos, pero por lo menos sí la mitad. Ustedes se pueden imaginar, algunos han visto esa película de Todopoderoso, donde Dios le ordena a un hombre común y corriente que empiece a construir un arca, y él entonces empieza a ver cómo todo el mundo se le viene encima por la obra que está haciendo y por lo que tiene que decir. Tenemos que colocarnos, como digo yo, en los zapatos de la historia para poder comprender la magnitud de las decisiones que toma un determinado varón de Dios. Aparte de todo esto, fue único en su época. Era el único que pensaba en honrar, en venerar, en alabar a Dios, en obedecerlo. El resto de la humanidad estaba preocupada por sus deleites, por sus borracheras, por todo lo demás de la tierra, pero nada espiritual. Entonces este hombre contrastaría y por tanto se debió quedar aislado, aparte de la sociedad, tratado como loco. Pero fue de los pocos que se salvó de lo que venía, y quiero resaltar esa frase. El arrebatamiento de la iglesia va a sacar de esta tierra a unos pocos que se van a salvar de lo que viene en la tribulación.
El diluvio, el arca y Noé son figura de la tribulación, del arrebatamiento y de la iglesia santa y pura para Dios. Lo mismo que ocurrió en esa época va a ocurrir ahora. Hermano, hermana, ¿te animas a ser un hombre o una mujer extraños como Noé? ¿O quieres todavía mimetizarte como una salamandra entre la multitud? Dice el versículo 10 de Génesis 6, Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Este es un paréntesis en la historia, pero nos está relacionando a su familia, porque estos 3 varones subieron al arca. No sabemos mucho de su historia espiritual, pero de paso vamos a tocar aquí un paréntesis para mostrarnos cómo fue que el Señor estableció la humanidad después del diluvio. Sem es el padre de los semitas. Ustedes han oído mucho esa palabra. Es una parte de la raza humana que vive actualmente en el cercano y en el Medio Oriente. Dije cercano, no lejano. Cercano Oriente y Medio Oriente. Es decir, la parte de Egipto y de Turquía hasta la península arábica. Eso es lo que se llama Medio Oriente. Todos los habitantes de esas razas provienen de Sem. Y aquí hay algo extraordinario, porque los judíos son semitas, pero muchos de los árabes que rodean la nación de Israel son también del mismo origen semita. Entonces están peleando hermano contra hermano, que fue exactamente lo mismo que pasó entre Jacob y Esaú, y entre Ismael y el hijo de Abraham, Isaac. Peleas de hermanos que terminan en confrontaciones universales. Cam fue el padre de los camitas, y el nombre quiere decir oscuro. Y coincidencialmente diríamos, o destinados por Dios, Cam fue el padre de muchas razas africanas. Y Jafet, los jafetitas, fueron a poblar la parte de Europa y de Asia, donde hoy está la actual Rusia y hasta India, porque los jafetitas son los mismos indoeuropeos. El nombre de Jafet quiere decir expandir, dilatar, que está en consonancia con lo que pasó con su raza, porque los jafetitas se extendieron más que cualquier otra, a excepción pues de los camitas. Volvamos a la historia de Noé, versículo 11. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Versículo 12. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Había 2 cosas en esa época: violencia y corrupción, que definen lo que era la cultura de la época antes diluviana. Violencia quiere decir que había guerras, persecuciones, masacres, abortos, muy seguramente, violencia de género, violencia intrafamiliar, calumnias, murmuraciones, envidia. Eso es lo que hay hoy. Seguramente es lo que había en la época de Noé. Porque violencia no es solamente golpearle la cara a otro, son muchas cosas. Entonces podemos ver por qué el Señor está tan disgustado con la humanidad y por qué razón va a permitir la tribulación. Cuando enumeré todas estas formas de violencia, queda uno pensando que en realidad es cierto que se ha multiplicado la maldad. La violencia está por todas partes. Y también habla de la corrupción, el versículo 12. Como vemos hoy, sobornos allá arriba en las altas esferas, entre empresas, en
entre ejecutivos, robos a los dineros públicos y privados, burocracia, tajadas o mordidas, como quiera, chantajes, como quiera que se llame. Todo eso es corrupción. No hay corazones que hagan lo que es correcto. Uno va a hacer de pronto una diligencia en una notaría y entonces le dicen, no señor, eso está mal hecho, vuelva dentro de no sé cuánto con este papel. Vuelve otra vez y vuelven y le trancan. Y entonces se pregunta uno, ¿será que están buscando dinero? Y tristemente a veces descubre uno que sí. Todo el mundo está esperando la mordida, la tajada, el soborno, el chantaje. Versículo 13. Entonces le dijo Dios a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así los borraré a todos y también destruiré la tierra. Esto es para poner a temblar la humanidad. Lo dijo en aquella época el Señor, destruiré la tierra. Cuando pasa el diluvio dice, no volveré a destruir la tierra por agua. Y queda latente que el próximo juicio va a ser por fuego. ¿Fuego de qué? De guerras. Fuego de caída de asteroides y de meteoritos. Fuego de bombas nucleares. Y fuego de violencia. Seguramente va a haber incendios a diestra y siniestra, aparte del calor que genera el sol. Recuerden ustedes que le fue permitido al sol quemar con calor a los hombres. Bueno, entonces tenemos un hombre intachable en medio de una generación corrupta y violenta. Lucas 17, 26 al 28 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Es decir, estaban solamente pensando en función de sus deleites, de sus ocupaciones mundanas, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Es que Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo el sol, que lo que antes fue, ahora es. Y esta historia se repite y muchísimos son los que no aprenden la lección. La lección que está consignada en la historia sagrada, en la Biblia. Por eso está allí, para que nos despertemos, para que digamos, uy, es tiempo de sacudir mi vida y mi corazón. O bueno, yo he estado tratando de caminar con Dios en el último tiempo, pero quiero todavía más. Tú nunca vas a estar en el grado de perfección. Siempre necesitas algo más de Dios. Entonces, esta palabra es completamente oportuna si tú eres un santo comprometido con Dios. Lo mismo que si eres alguien que todavía piensa si obedece o no obedece. Versículo 14. Dios le dice, construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Esto es una orden que Dios le da a Noé para que construya algo que flote en medio del caos. Ahorita en este momento tenemos caos en nuestra historia presente. ¿Qué es lo que puede flotar en medio de ese caos? La comunión con Dios. Entonces el arca es la figura de nuestra relación con Jesucristo. Y eso nos hace recordar la tempestad en la barca, cuando los apóstoles estaban allí en el lago, en el mar de Galilea, y viene a soplar el viento fuerte y los amenazó de tal manera que ellos pensaron que se podían hundir, pero el Señor Jesucristo fue el que los rescató. Igual ocurre en estos tiempos. El Señor es tu rescatador, tu redentor, tu salvador. Yo recuerdo que cuando recién me convertí al Señor,
a mi esposa Yoli le llegó, no sé si fue una visión, no me acuerdo bien, o un sueño. Ella me veía a mí, yo necesitaba esa palabra, me veía a mí sentado en un bote que iba manejando el Señor Jesucristo a lo largo de un río que iba a desembocar en el mar. Y en ese tiempo se me explicó que esa es la vida. La vida presente es como el río que conduce hasta la eternidad del océano. Y que nosotros lo único que tenemos que hacer es montarnos en la embarcación que nos lleva por ese río. El río es el camino de Dios. Y el conductor es el Espíritu Santo o el mismo Señor Jesucristo. Todo lo que tenemos que hacer es subirnos y seremos llevados en la forma como lo dice la palabra. El que comenzó la buena obra en vosotros, él mismo la terminará. Después, en versículos 15 y 16, viene la descripción de cómo debía ser el arca, con las medidas exactas. Vamos a saltarnos esa parte, porque Dios es el maestro, el Señor Jesucristo es el maestro que nos dice cómo debemos vivir. De alguna manera, siempre tenemos que construir algo en nuestra vida para poder guarecernos en ello. Y ese algo, ya dije, es la relación con Dios. Y nuestra relación con Dios no puede ser construida de cualquier manera. Por eso, así como a Noé le dio especificaciones y medidas, a nosotros nos dice también qué es lo que tenemos que hacer para que se construya esa protección de las alas de Dios sobre nosotros, según el Salmo 91, que es el arca espiritual que nos va a llevar a puerto seguro al final. Versículo 17 dice: mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Prácticamente es lo mismo que está diciendo ahora el Señor con respecto a la tribulación. Es igual en este tiempo. Está dando señales de advertencia. Estemos entonces listos y no nos durmamos. Pero en el versículo 18 dice: pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Igual que el Señor hizo pactos en el pasado con el ser humano, hoy nosotros tenemos el nuevo pacto. El nuevo pacto es el Señor Jesucristo, y Él es el que nos va a llevar a la salvación a través del arrebatamiento y de la santidad. Ya casi para terminar, entonces, versículos 19 al 21, el Señor les dice a Noé cómo debía cuidar a los animales. Planifica cada detalle y determina el destino de cada criatura, los que preservó y los que murieron. Todo está en la voluntad de Dios. Pero fíjense que le dice a Noé que tome un cuidado especial de tener un macho y una hembra de cada especie para mantenerlos durante el diluvio y que después poblaran la tierra. Es una pregunta interesante que vamos a resolver cuando estemos en la presencia de Dios en la eternidad. ¿Por qué el Señor no volvió a hacer a todos los animales, sino que dejó una pareja para reproducción y en algunos casos más parejas? Solo Dios sabe por qué, pero sí sabemos que planifica cada detalle, hermano. Cuando contemples tu vida, no pienses que lo que te ocurrió hoy es accidental. Cada circunstancia de hoy, cada persona que se te acercó, tenía un propósito en el plan de Dios en tu vida. Así que abramos los ojos cuando se acerque un extraño y pensemos, preguntémonos, ¿no será que Dios lo está enviando para que yo le comparta algo? ¿Para que al menos ore por él? ¿Para que ponga mi mano en su hombro? Por eso termina este pasaje de forma hermosísima y magistral, en el versículo 22, diciendo: entonces Noé hizo todo
exactamente como Dios se lo había ordenado. Una de las características de los grandes varones de la Biblia es su obediencia irrestricta. Dios habla y ellos dicen, amén, Señor, yo hago lo que tú dices. Salvo contadas excepciones, los varones que quedaron registrados en las palabras, en las páginas de la Biblia, son los que nos dan el ejemplo de la bendición que recibe la obediencia. Y los pocos desobedientes que se encuentran por ahí, un Sansón, un Gedeón en momentos iniciales, un Jonás, también quedan como lecciones para que comprendamos las consecuencias que vienen por la desobediencia. Entonces damos gracias al Señor por el tremendo ejemplo que nos da hoy con la vida de Noé. Amén y amén.